Capítulo 151. El miedo de los demonios. Duncan se agachó para revisar. Era, de hecho, la monja, aquella que había estado hablando con Duncan y Shirley no hace mucho y que actualmente estaba teóricamente rezando en la sala principal. Pero ahora ella había colapsado aquí, muerta cerca de la entrada de la iglesia subterránea. Incluso hasta el último momento en que Duncan abrió la puerta, ella estaba, de hecho, apoyada físicamente contra la puerta. Desde lo que pudo percibir, la monja estaba tratando de bloquear algo que invadía la iglesia subterránea y había soportado una feroz lucha antes de caer. Parece. Es como si acabara de morir. Shirley se atrevió a acercarse y asomó la cabeza desde detrás de la figura de Duncan. Sí, parece que no ha pasado mucho tiempo desde que murió, e incluso. Duncan dijo, extendiendo la mano y poniéndola en el brazo de la monja. Incluso la temperatura es cálida. El cuerpo en la entrada del santuario subterráneo aún estaba caliente, y las manchas de sangre en el cuerpo marcado aún no se habían secado, lo que le daba a Duncan la sensación de que la batalla aún estaba en curso cuando él y Shirley acababan de entrar en la iglesia. Tal vez, la monja aún estaba respirando durante su exploración. Pero eso es imposible. La iglesia había sido abandonada durante 11 años. Cualquier visión que causara su destrucción debe haber ocurrido en ese entonces también. No hay forma de que la monja haya estado viva todos estos años. Duncan adoptó una expresión sombría mientras se levantaba lentamente y miraba a su alrededor. La capilla subterránea de esta iglesia comunitaria era solo un sótano espacioso, como él pensaba. No había luces aquí, e incluso las lámparas de aceite y gas que se suponía que ahuyentaban a los espíritus malignos estaban apagadas. Si no fuera por la tenue luz que venía de las escaleras, aquí sería completa oscuridad. Sin embargo, aún podía distinguir los contornos tenues de la estatua de la diosa al final, con varios escritos colgando de la pared. Duncan pasó por encima del cuerpo de la monja, buscando rastros de batalla en el sótano. Vio las abolladuras en las paredes y columnas, los agujeros hechos por las balas y las huellas de haber sido quemado por las llamas. Todos deberían ser restos de la batalla. Pero no encontró al enemigo, al invasor contra el que la monja había luchado desesperadamente antes de morir en batalla. Luego giró la cabeza y miró al perro oscuro, que seguía a Shirley y observaba cautelosamente la habitación también. Perro, ¿qué puedes ver? Rastros de tiempo y espacio severamente distorsionados. No parece tener el efecto de realidad superpuesta como en los niveles superficiales. Sin embargo, la verdad es que el tiempo y el espacio están mucho más distorsionados aquí que en cualquier otro lugar de la iglesia. El tono de Dog era particularmente sombrío al hablar. Como el único experto sobrenatural en el equipo de las 3 personas, su análisis era obviamente mucho más organizado que la suposición a ciegas de Duncan. Todo el santuario subterráneo a mis ojos está envuelto en una capa de niebla, y el tiempo y el espacio equivocados han reemplazado por completo la realidad. Pero, no encontré nada más que el fenómeno de distorsión espacio-temporal. ¿Y qué hay de los intrusos a que atacaron aquí? Duncan frunció el ceño. Esa monja no puede estar aquí para luchar contra el aire, ¿verdad? No hay intrusos. El perro olfateó, aunque no tenía sistema respiratorio. Ningún olor de los vivos, ni el olor de los muertos o demonios. Al decir esto, hizo una pausa y agregó. Por favor, confía en mi juicio al respecto. Lo mejor que nosotros, los sabuesos, sabemos hacer es cazar. Distinguir el olor de la presa en el entorno es la habilidad básica de un depredador, a menos que... Duncan levantó las cejas. ¿A menos que qué? El perro miró rápidamente a su alrededor como si de repente se volviera muy cauteloso y alarmado. A menos que algo del subespacio saliera de aquí. No puedo rastrear algo así, pero si es algo del subespacio, deberías estar más familiarizado con este tema que yo. Cuando Duncan escuchó esto, su rostro se detuvo inmediatamente debido a lo inesperado que fue. Lo siento, realmente no estoy familiarizado con esto. El perro bajó rápidamente la cabeza. Tú, si dices que no estás familiarizado, entonces no estás familiarizado. Duncan pensó un poco y entendió que el oscuro sabueso no creía su negación. Desafortunadamente, no tenía ninguna excusa porque realmente no sabía nada sobre el subespacio.
Recordatorio de la grieta que vio cuando observó la estatua en el salón principal de la iglesia, la luz y la sombra caóticas que se filtraban de la grieta y las extrañas visiones que vio en el fondo del barco. ¿Subespacio? ¿Es realmente algo del subespacio lo que salió? Si realmente es algo que salió del subespacio. Duncan frunció el ceño como si estuviera hablando consigo mismo. ¿Cómo lograron entrar directamente en el salón principal de oración de una iglesia de tormenta? ¿No debería ser un lugar seguro? A juzgar por las huellas y las pistas, los intrusos no atacaron desde el exterior, sino que aparecieron directamente dentro del edificio. Eso está más allá de mi comprensión. Doug negó con la cabeza. El secreto de las 4 iglesias principales es una zona ciega de conocimiento para nosotros, los demonios de las sombras. No sabemos mucho sobre el subespacio, y son ustedes, los humanos, lo suficientemente locos como para estudiar ese tabú. Los humanos siempre han sido una raza muy audaz. Duncan añadió casualmente y miró al perro. Pero ahora estoy un poco sorprendido. El mar profundo está estrechamente adyacente al subespacio. ¿Cómo es posible que los demonios le tengan más miedo al subespacio que nosotros, los humanos? ¿No se supone que ese lugar es lo mismo que la puerta principal de tu hogar? Es la misma lógica que aquellos que viven cerca de un volcán. No esperarías que bebieran magma, ¿verdad? Doug enrolló su cola detrás de su trasero después de hacer ese comentario, temiendo que el lenguaje ofensivo enfadara al gran capitán fantasma. Vivimos cerca del borde del subespacio, por lo que sabemos mejor que cualquier mortal que no debemos meter las manos en ese lugar. Duncan reflexionó sobre este detalle, descubriendo una nueva pregunta que acababa de surgir en su mente. ¿Es esa la razón por la que tu especie le tiene tanto miedo a los desaparecidos que lograron regresar del subespacio? Doug encogió el cuello y miró nerviosamente a Duncan. Normalmente no respondería a una pregunta así, pero como viene del propio dueño de los desaparecidos, decide ser honesto en el asunto. En realidad, si los desaparecidos solo hubieran regresado del subespacio una vez, no serían tan aterradores. La clave está en que el barco seguía cayendo de un lado a otro entre la realidad y el subespacio. Es como presenciar algo que oscila entre las 2 dimensiones. Duncan no esperaba mucho al principio, pero después de escuchar esta nueva e importante pieza, su corazón se sobresaltó. ¿Oscilando entre el mundo real y el subsuelo? Sí, cada vez que el barco penetraba directamente en el mundo espiritual y en el mar profundo, arrastrando todo lo que encontraba a su paso como una bala desbocada. El perro obviamente se sentía incómodo hablando de esto y se acurrucó en el suelo. Todavía recuerdo la terrible escena cuando el barco cayó desde los niveles superiores como un meteorito. Las llamas que envolvían el barco gritaban con las almas retorcidas de ustedes, humanos. Incluso nosotros, los demonios, nos vimos atrapados en la carnicería y tuvimos que huir por todas partes. Esto sucedió muchas veces. Atravesó todas las dimensiones hasta que cayó al subsuelo. Luego reaparecería varios días después. Imagina ver esto ocurrir en un ciclo de enjuague y repetición, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Incluso nosotros, los demonios, quedamos traumatizados después. El perro tragó con gran dificultad después de expresar sus penas. Curiosamente, se sintió bien para el perro oscuro, como si acabara de ir a terapia. Quiero enfatizar algo. Antes de ese evento, nosotros, los demonios, no sabíamos lo que era el miedo. Nuestros instintos siempre eran sobre pelear y pelear, pero después, nuestra especie aprendió lo que significaba el miedo como emoción. Y yo soy una de las partes del Señor del Inframundo que tenía la más profunda impronta del miedo debido a ese evento. Duncan casi se quedó sin palabras después de escuchar la historia. Eso, ya veo. Ahora entiendo por qué tienes una sombra psicológica tan grande sobre tu cabeza. Tú, no sabes esto. Duncan casi rompió su fachada y exclamó. ¿Cómo demonios se supone que debo saber lo que hizo el capitán original? ¿Por qué siempre soy el chivo expiatorio de todas las culpas? Pero sin importar cuán grande fuera la queja, solo podía guardarla en su corazón. Probablemente no presté atención en ese momento. El perro permaneció en silencio. Al ver el aspecto devastado de este perro oscuro, Duncan suspiró y agregó. La próxima vez prestaré atención. Su tono era muy sincero, lo cual dejó a Doug tan conmovido que no podía moverse. Por otro lado, Duncan mismo quedó brevemente atrapado en profundos pensamientos. Si lo que dijo Doug es cierto, es decir, que los desaparecidos en algún momento perdieron por completo el control. Seguían regresando y yendo de un espacio subsónico. Capítulo 152.
indeciso. Duncan no esperaba que su pregunta casual revelara tanto sobre los desaparecidos de boca de un perro. Aunque había escuchado esta descripción antes, ¿quién hubiera pensado que esta infamia fue creada de manera tan cruda y simple? Un barco fantasma que constantemente oscilaba entre el espacio subsónico y la realidad era como una bala de cañón que se desplazaba entre el techo y el suelo. Cada vibración dañaba el mundo espiritual y el mar profundo, dejando un rastro de destrucción arrastrando todo hacia el espacio subsónico. Y para colmo, el incidente ocurrió durante un largo periodo de tiempo. No es de extrañar que un demonio de sombras como Dog tenga su miedo grabado en sus huesos. ¿Quién no estaría traumatizado si tuviera que presenciar algo tan loco? Pero en comparación con el desorden impactante que los desaparecidos alguna vez causaron, Duncan estaba más preocupado por el barco en sí y el verdadero capitán Duncan. ¿Fue ese impacto intencionalmente causado por el verdadero capitán fantasma? ¿O fue algún tipo de viaje incontrolado causado por la locura? ¿Sabía la cabeza de cabra lo que estaba sucediendo en ese entonces? Si todo esto fue intencional, ¿qué propósito impulsó esta aventura loca? ¿Los desaparecidos volverán a perder el control? Durante mucho tiempo, los desaparecidos han sido el mayor apoyo de Duncan, su puerto seguro. La seguridad de ese barco era igual a su propia seguridad. Es la razón por la que exploró el barco fantasma y tomó el control. Es para asegurar su propia seguridad en este mundo extraño y peligroso. Pero ahora descubre que la mayor amenaza era en realidad ese mismo barco. ¿Podré recuperar un barco fantasma del espacio subsónico si se estrella contra él? Después de que la idea de no poder controlar el barco comenzara a surgir, el hombre quedó conmocionado. No es lo suficientemente iluso como para creer una historia basada únicamente en rumores, pero está esa puerta en la cabina más baja del desaparecido. Y la forma en que la cabeza de cabra reaccionó después de enterarse de que había una grieta abierta. No hay duda al respecto. El espacio subsónico nunca dejó de llamar al desaparecido. Siempre ha estado tratando de convertirlo nuevamente en locura, como dijo Dog. Tomando una pequeña respiración para calmar forzosamente su estado de ánimo irritado, el hombre apretó el puño y se sintió impotente. No importa cuánto lo piense, no tiene la capacidad de entrometerse en asuntos relacionados con el espacio subsónico en este momento. Sabe muy poco y carece de personal. Tal vez las 4 iglesias principales puedan ayudar, pero eso es para otra ocasión. Centrémonos en lo que está aquí primero. Duncan sacudió la cabeza para deshacerse de la trampa que él mismo se había hecho. Si algo del espacio subsónico realmente invadió esta iglesia subterránea, entonces las cosas de hace 11 años son mucho más complicadas de lo que todos habían asumido. Levantó la cabeza y miró la puerta que ya no está allí. La monja se barricó aquí antes de morir en la batalla, probablemente para evitar que la cosa saliera corriendo. Pero, ¿puede una simple puerta evitar que un invasor del subespacio se escape? La invasión del subespacio también es situacional. Dijo el perro pensativamente. En la mayoría de los casos, el mundo real está protegido por los dioses. Bueno, admito que no me gustan mucho, pero han protegido eficazmente a los mortales de muchos seres peligrosos. Como una sombra del subespacio, primero deben localizar un medio antes de influir en el mundo real. Puede ser un objeto contaminado, un cuerpo carnal o incluso el corazón humano. Mientras el perro continuaba, de repente se detuvo y miró a Duncan nerviosamente. ¿Qué invasión de sombra del subespacio? En mi opinión, tú eres la mayor amenaza de todos aquí, maldita sea. Continúa, ¿y luego qué? Duncan, la invasión ambulante del subespacio, presionó sin saber lo que representaba el oscuro perro. Y, quiero decir, las invasiones del subespacio normalmente pueden ser bloqueadas por las instalaciones sagradas en las iglesias. Y dado que la invasión no proviene del cuerpo principal, solo se necesita cortar la conexión para detenerla. Por supuesto. El perro tragó saliva al llegar a esta parte. El precio necesario para hacer esto es otro asunto completamente aparte. Ya veo, así que eso es lo que sucedió. Duncan asintió despreocupadamente. Cuando se enfrentó a la monja que había caído al suelo, sus ojos mostraban admiración. Debe haber hecho todo lo posible para evitar que ese desastre explotara aún más. Pero probablemente no tuvo éxito, ¿verdad?
La voz de Shirley vino de repente desde el lado. Debido a que los temas discutidos eran demasiado avanzados o demasiado aterradores, la niña no había encontrado la oportunidad de intervenir hasta ahora. Hace 11 años, el incendio aún ocurrió. El incendio hace 11 años fue causado por el fragmento del Sol, sin embargo encontramos rastros de una sombra de subespacio sospechosa en esta iglesia. No está claro cómo están relacionadas estas dos cosas. Duncan sacudió la cabeza, luego pareció haber pensado en algo y lentamente se acercó a la estatua de la diosa en el centro del santuario subterráneo. Pero, de repente estoy bastante curioso acerca de algo. Levantó la cabeza y miró fijamente el rostro de piedra ligeramente diferente al del piso principal. ¿De qué estás curioso? Shirley siguió, mirando cautelosamente la extraña estatua también. ¿Qué estaba haciendo esta diosa de la tormenta durante todo esto? Duncan levantó la mano y señaló la estatua. La iglesia fue invadida, el sacerdote murió en la batalla y solo quedó un remanente de alma fantasma fuera. ¿Por qué los dioses aquí no reaccionaron en absoluto? Al menos, debería haber advertido a sus creyentes sobre los peligros y amenazas aquí. ¿Por qué no enviar ayuda? No sé mucho sobre los dioses, pero este asunto es realmente sospechoso. El perro gruñó cuando escuchó esto. Aunque la conexión entre los dioses y el mundo terrenal no es cercana, siempre están preocupados por sus respectivos santuarios. Estos edificios donde se reúnen los seguidores son como los anclajes de los dioses y el mundo terrenal. Ahora que uno de los anclajes ha sido desconectado silenciosamente durante 11 años, es extraño que no se haya hecho nada. Duncan reflexionó nuevamente antes de levantar su mano derecha. Frotando su dedo, convocó una pequeña llama desde la punta para iluminar la estatua. ¿Tú, qué vas a hacer? El perro comenzó a temblar y a hacer ruido con su cadena mientras retrocedía. Si no puedes tomar una decisión, simplemente haz un pequeño fuego. Duncan forma una sonrisa traviesa. Tal vez el fuego revele algo que se está escondiendo aquí. El perro se sorprendió por lo que escuchó. Queriendo recordarle al jefe que es la iglesia de un dios, el perro oscuro se detuvo en el último segundo después de recordar la situación. No tenía derecho a detener una sombra del subsuelo. Además, la iglesia ya había caído. ¿De qué hay que protestar entonces? Sin embargo, eso no significa que el perro no tomaría medidas de protección. Se había alejado silenciosamente de Duncan y arrastró a Shirley consigo. Si realmente viene un castigo divino desde arriba, él y Shirley no podrían soportarlo. Duncan notó el movimiento del perro, pero no le importó. Por supuesto, él tampoco quería llamar la atención de la diosa de la tormenta, pero en el salón principal de la iglesia hace un momento, ya había confirmado que este santuario ya se había erosionado hasta el punto de no retorno. Así que si algo estaba vigilando la iglesia, solo podía ser alguna fuerza maligna. El fuego fantasmal ardió en silencio mientras caía al suelo como una gota de agua. Es borroso e ilusorio, se ondula rápidamente a lo largo del suelo del santuario para llenar instantáneamente toda la habitación. Sin embargo, tan rápido como se propagó, las llamas se extinguieron en silencio una vez que llegaron al final. Shirley y el perro intercambiaron una mirada extraña entre ellos, y después de mucho tiempo de esta inquietud, Shirley finalmente rompió el silencio. ¿Tú, qué encontraste? Con cierta sorpresa, Duncan miró la pequeña llama que aún saltaba en sus dedos. ¿Realmente no hay nada aquí? O mejor dicho, ¿el poder de las llamas no es suficiente para desgarrar el telón que envuelve este lugar? Frunció el ceño, y en este momento, un murmullo muy leve, casi alucinatorio, entró repentinamente en sus oídos. ¿Quién está ahí? Duncan se sobresaltó y de repente miró hacia arriba en la dirección de donde venía la voz. Es la estatua de Gomona, que se encuentra en silencio en la oscuridad como de costumbre. Capítulo 153. Bloqueo de tiempo y espacio. En la oscuridad, la estatua de la diosa de la tormenta Gomona sigue en pie en silencio en el centro de la iglesia subterránea, cubierta con tul y observando el mundo terrenal.
Por supuesto, según estrictas distinciones doctrinales, la diosa en el santuario subterráneo era el otro lado de Gomona, debería llamarse la doncella de la tranquilidad. Duncan miró fijamente la fría escultura de piedra, seguro de que no había malinterpretado la voz. Sonaba como un susurro de un sueño, ilusorio pero real. Sin embargo, Shirley y el perro, que estaban cerca, no habían respondido en absoluto. Aparentemente, solo él había escuchado la voz de alguna manera. Señor Duncan, Shirley había notado el extraño comportamiento del hombre, lo que hizo que su cuerpo temblara y se aferrara al sabueso. ¿encontraste algo? Dime, ¿escuchaste algo justo ahora? Duncan apagó casualmente la llama en sus dedos y preguntó. Se acercó a la estatua para buscar rarezas. ¿Escuchar algo? Shirley y el perro intercambiaron miradas, luego ambos negaron con la cabeza al unísono. No. La diosa no respondió al acercamiento de Duncan y eso lo preocupó, temía haber sido un poco imprudente esta vez. Supuso que la conexión de la diosa se había cortado de esta iglesia debido a que no sucedió nada cuando invocaron al perro. Esa es la razón principal por la que se relajó y se volvió salvaje. Pensar que realmente atraería la atención de Gomona fue algo que no esperaba. Necesito tener más cuidado la próxima vez. Esto es demasiado imprudente. Mientras reflexionaba sobre el error en su interior, el capitán fantasma tenía otras preguntas que surgieron. Al observar la situación de esta iglesia, estaba claro que este lugar estaba abandonado y olvidado. Al menos antes de que Shirley y yo entráramos, la conexión de Gomona también estaba bloqueada, ya que no reaccionó a mi llama. Entonces, ¿qué está pasando? En lugar de borrar por completo la conexión de la diosa con la iglesia, mis llamas fortalecieron la conexión después de quemar. Cuanto más pensaba Duncan al respecto, más confundido se volvía. Sin embargo, no se detuvo mucho tiempo en el problema. Al final, no podía estar seguro de si el susurro vago de ahora era realmente la voz de Gomona o no. Es solo una especulación de su parte y la prioridad sigue siendo qué hacer con la iglesia aquí. Después de tantos descubrimientos, Duncan ha obtenido suficiente información para concluir que este es un nodo importante para el velo que cubre el sexto bloque. Le encantaría desvelar parte del misterio, pero ni él ni Shirley tienen el poder para hacerlo. Bueno, técnicamente él podría, pero la transferencia de poder está limitada debido a la distancia de los desvanecidos. Después de sopesar sus opciones, Duncan tuvo una vaga idea de qué hacer. Es hora de ser el entusiasta señor Duncan de nuevo. Esta iglesia ha estado oculta hasta el día de hoy, y alguna fuerza inexplicable bloqueó los ojos curiosos de mirar adentro, pero ¿qué pasaría si él levantara la tapa con fuerza? Él está curioso por saber cómo reaccionaría la iglesia de la tormenta y aún más curioso por lo que haría la diosa de la tormenta. Como no podía abrir la cortina aquí, ¿por qué no hacerlo explotar en las noticias y dejar que alguien más lo haga? Por supuesto, puede que no sea suficiente con encontrar unos pocos guardianes nocturnos patrullando para hacer el informe. La sombra aquí podría simplemente eliminar al primer grupo de investigadores que entren. Ahora, ¿cuál es el método más confiable y efectivo para hacer que esto salga en las noticias? Eso es algo que vale la pena deliberar. Después de pensar en sus opciones, Duncan formó inconscientemente una sonrisa. Esta era la sonrisa de una persona feliz planeando algo divertido. Desafortunadamente para Shirley y Dog, esta sonrisa no escapó de sus ojos, especialmente el último, que había sujetado su cola detrás del trasero. Señor Don Duncan, ¿tienes algo en mente? Dog tartamudea esto. No es gran cosa. Solo estoy planeando hacer una contribución al orden de la ciudad. Duncan mueve la mano como si no fuera algo especial. Dog gorgoteó como si acabara de comer un limón, pensando que ningún demonio en el mar profundo creería esta afirmación. Hace un momento, el jefe grande estaba claramente planeando algo siniestro. ¿Está seguro de ello basado en esa sonrisa espeluznante? De acuerdo, no hay nada más que ver aquí ahora.
A Duncan no le importaron las reacciones de Shirley y Dog y se dio la vuelta para echar un último vistazo a la cara de Gomona. Después de dejar una mirada significativa, instó a los dos a comenzar a irse. Este lugar no es adecuado para quedarse más tiempo. El grupo se movió rápidamente, pero justo antes de salir de la habitación subterránea, Shirley no pudo evitar detenerse y preguntar. Señor Duncan, ¿qué pasa con esta monja muerta? Duncan también se detuvo y observó en silencio a la mujer que murió en la batalla. Ella todavía era muy joven, tan joven que es una lástima que haya tenido un destino tan injusto. Pero luego Duncan se dio cuenta de repente de un problema. ¿Monja? ¿Por qué es una monja la que guarda la iglesia? Bajo circunstancias normales, ¿no debería haber un equipo de guardianes especialmente entrenados estacionados aquí? Recordó lo que había visto en el salón principal. El grupo de guardianes parecía haber muerto en el salón principal de la iglesia, no fueron asesinados en batalla, al menos no en una lucha. En cambio, simplemente murieron repentinamente mientras rezaban en el banco. No hay monja aquí. En lugar de supervisar las oraciones, ella está aquí abajo sola y luchando una batalla por su cuenta con una espada enorme. Nada de esto tenía sentido. Lo siento, no puedo darte descanso. Tendrás que quedarte aquí un poco más. Tal vez alguien vendrá a investigar y descubrir la verdad más tarde. Duncan dijo suavemente al cuerpo de la monja. En su opinión, era necesario el conocimiento de un profesional en este asunto. Con su decisión tomada, Duncan no dio más espacio para demoras. Colocando su mano sobre la chica, comenzó a empujar a Shirley mientras la chica protestaba. ¿De verdad vamos a dejarla aquí? Se llama preservar la escena del crimen. Duncan no miró hacia atrás. Vamos, la investigación aquí aún no ha terminado, pero tampoco necesitamos hacerla nosotros mismos. Shirley simplemente asintió y siguió la dirección del Capitán Fantasma. El grupo de 3 se dirigió rápidamente hacia las escaleras, pero justo antes de salir, un ligero crujido sonó repentinamente detrás de ellos. Duncan se detuvo abruptamente y volvió la cabeza hacia la fuente del sonido. Es una puerta de madera oscura con refuerzos de acero y remaches. También se podían ver débilmente grabados patrones de runas sagradas en el picaporte de la puerta. Shirley también miró hacia atrás después de detenerse, lo que hizo que sus ojos se abrieran de horror. La puerta. La puerta. Shirley levantó el dedo y señaló la puerta, con la boca abierta sin saber qué decir. Puedo verlo. Duncan interrumpió a la chica, luego se acercó a la puerta de madera oscura que debería haberse quemado debido a su fuego fantasmal. Intentó empujar suavemente como en la primera ronda. Está bloqueado y claramente hay algo que sostiene la puerta del otro lado también. Duncan no sabía exactamente qué estaba pasando, pero después de unos segundos de contemplación, resistió la tentación de encender otro fuego. Ya tenían una idea general de lo que había sucedido adentro y la extrañeza aquí hizo que abandonara cualquier deseo de seguir intentando. El espacio distorsionado aquí es realmente fuerte. Al mismo tiempo, en la catedral principal de la tormenta de la ciudad alta, Vane acababa de terminar su rutina diaria de rezar a la diosa con sus subordinados. Después de esto, tendría que hacer algunos trámites en el archivo de la iglesia. En cierto sentido, la biblioteca no solo contenía los trabajos administrativos de la iglesia, sino también la historia de Plant. Capítulo 154. Archivos. El archivo de la iglesia era administrado por un anciano sacerdote en sus últimos años. Debido a la naturaleza de su profesión, el anciano tenía cierta joroba debido a lesiones pasadas y un constante olor a aceite y engranajes. En este momento, el viejo sacerdote estaba sentado detrás de una mesa circular aburrida y concentrado en una creación mecánica en su mano.
Era un objeto que parecía un cubo de Rubik y, con la ayuda de algunas herramientas ingeniosas, lo desmontó en un montón de piezas para su posterior examen. Cuando Vane se acercó, su alta figura bloqueó la luz de la lámpara junto al viejo sacerdote, lo que hizo que este último levantara la vista hacia la persona que se acercaba. Oh, es su excelencia. ¿En qué puedo ayudarle hoy con estos viejos huesos? Me gustaría saber dónde están los registros de los diversos desastres y accidentes de 1889. Vane asiente al anciano como su forma de decir hola. ¿Registros de desastres de 1889? El viejo sacerdote tarareó mientras golpeaba la amplia mesa circular. En el siguiente instante, se escuchó un ligero sonido de fricción mecánica desde abajo, seguido de la retirada de la tabla de la mesa para revelar una máquina con muchos diales digitales redondos y palancas. Acompañado por el crujido de la máquina en funcionamiento, el viejo sacerdote comenzó a operar esta delicada máquina con la ayuda de esas palancas y diales digitales. Después de ingresar la información necesaria, Vane escuchó el característico ruido bajo de máquinas más grandes funcionando debajo de sus pies. A través del piso vibrante, donde innumerables engranajes y varillas funcionaban felizmente con vapor, luego escuchó el esperado y nítido ding del dispositivo mecánico al frente. Con este sonido, una cinta impresa fue expulsada por una abertura al lado del operador. Desde este camino, gire a la izquierda en el tercer pasillo de estanterías, luego gire a la derecha al final. Uno de los pasillos iluminados es el que buscas. Los registros no están organizados, así que es un desastre. Todo, desde grandes eventos hasta pequeños accidentes de vapor, se registró allí. Llama si necesitas más ayuda. El viejo sacerdote dijo mientras entregaba la nota con su mano protésica. Es una construcción de latón con delicadas piezas de trabajo que llegan hasta el hombro. Por supuesto, Vane no pasó por alto la mano faltante del guardián que había estado oculta hasta ahora debido a las mangas largas. Veteranos como él no eran infrecuentes en el departamento civil de la Iglesia de la Tormenta. Aquellos que lucharon en primera línea contra las sombras de este mundo son todos así. Más a menudo de lo que no, tienen que sacrificar su carne y sangre en la batalla. Cuando ya no podían servir a la iglesia como combatientes, el mejor hogar para estos viejos servidores era la retaguardia en los departamentos civiles. En este caso, el viejo sacerdote claramente había perdido una extremidad y ahora usa una prótesis mágica impulsada por vapor en su trabajo. En cierto sentido, esto sería considerado un trato preferencial para los soldados viejos que podrían tener un trabajo relativamente relajado y bien remunerado. Sin embargo, en otro sentido, también es una excelente forma de asignar talentos. Sus cuerpos pueden no estar aptos para la batalla, pero su voluntad es fuerte y el trabajo de custodiar libros y archivos siempre requirió una voluntad fuerte. Un rastro de respeto apareció en el corazón de Vane mientras tomaba el papel con ambas manos. Gracias. Recuerda empacar los libros después de leerlos y no toques aquellos libros que no están en la lista. El viejo sacerdote agitó la mano. Hay muchos libros aquí que no han sido tocados en mucho tiempo. Es mejor no tocarlos. Después de eso, él volvió a su trabajo e ignoró sutilmente a Vane. La inquisidora no le importó y simplemente tomó la cinta de papel con la larga lista de libros impresos en ella. Se dirigió hacia las profundidades de los archivos, donde rápidamente se encontró frente a una serie de estanterías que podrían describirse como majestuosas a ambos lados. Por un momento, Vane incluso se imaginó corriendo a través de un pasaje de iniciación de guardianes aquí, las estanterías siendo los guardianes y ella siendo la nueva recluta. No pasó mucho tiempo antes de que la dama encontrara las estanterías mencionadas por el viejo sacerdote. Una fila de pequeñas bombillas iluminaba las estanterías para indicar los archivos que podía hojear. Los archivos tampoco estaban bajos, pero afortunadamente, Vane era una mujer muy alta, por lo que no necesitaba una escalera. Esto le trajo un gran alivio, ya que correr con una escalera en una biblioteca tan enorme no era tarea fácil.
Respiró profundamente, encontró el comienzo del archivo en la estantería, sacó el libro numerado y lo hojeó rápidamente. Lo que buscaba era simple, el incendio de hace 11 años o el incendio disfrazado de fuga de fábrica. De hecho, esta no era la primera vez que investigaba este asunto. Como inquisidora, ya era sensible a todos los fenómenos inusuales, incluido lo que le había sucedido a ella misma. Después de descubrir que solo ella recordaba el incendio de su infancia, ha investigado en privado por su cuenta, pero esas investigaciones superficiales no han dado resultados. No pasó mucho tiempo antes de que dejara el asunto atrás y no pensara más en ello. Porque, sin importar que, solo tenía 12 años cuando ocurrió el accidente. No era creyente de la diosa ni una persona de inteligencia destacada. No era imposible tener algunos recuerdos falsos en la mente de una niña que entró en pánico e inhaló humo venenoso. Por lo tanto, no pasó mucho tiempo antes de que dejara el asunto después de consultar algunos archivos públicos. Pero ahora, de repente descubrió que todavía había personas en la ciudad-estado de Plant que habían experimentado el incendio como ella. Las dudas y las innumerables especulaciones que había dejado en el fondo de su mente surgieron instantáneamente y su vigilancia profesional como inquisidora sonaba frenéticamente en su mente. Fue precisamente por esta vigilancia profesional que rechazó la sugerencia de Heidi de regresar a la tienda de antigüedades y esperó en silencio hasta hoy. Aquí, podría investigar los documentos originales que están protegidos por la diosa y no se hacen públicos. La razón era simple, hay una atmósfera peligrosa en este asunto. Borrar un fuego suena fácil, pero de hecho, implica la cognición y la memoria de miles de personas a gran escala. Además, también hay cultistas involucrados en los sabotajes de ese año. Si todo esto fue realmente hecho por una mano oculta tras las sombras, entonces esa mano nunca se quedaría ociosa y vería a alguien descubrir la verdad. Los recuerdos que permanecen en su propia mente, los recuerdos que permanecen en la mente de la chica llamada Nina. Estos residuos son muy probablemente las omisiones de los cerebros detrás de escena. La persona oculta detrás de escena puede que no haya descubierto estas omisiones aún, pero sí lo hizo. Ella misma no tenía miedo, pero Nina y su tío, y la chica llamada Shirley, son personas comunes y corrientes. Por lo tanto, rechazó la sugerencia de Heidi en ese momento y le pidió a su amiga que no mencionara el asunto nuevamente. Por un lado, no quería asustar a la serpiente mientras investigaba en secreto, por otro lado, quería evitar involucrar a los inocentes. Hasta que tenga más información, no debo prestar más atención a esa tienda de antigüedades de lo necesario. Hojeando lentamente el archivo en su mano, el estado de ánimo de Vane seguía fluctuando. Por alguna razón, hay esta sensación de presentimiento de que algo la estaba espiando mientras está aquí, un ojo ubicuo de origen desconocido. Naturalmente, esto la dejó irritada e incómoda ya que este era el reino de la diosa. Ninguna sombra podía invadir este lugar, al menos según su propia percepción. Bajo esta atmósfera, ella colocó el archivo y tomó otro que estaba a su lado mientras repasaba los acontecimientos recientes en la ciudad. Actualmente, muchos huntistas activos en la ciudad han sido capturados. Parece que la acción resuelta del estado de la ciudad ha disuadido efectivamente a esos herejes, o puede ser que los canales por los que se infiltraron realmente hayan sido destruidos por completo. En cualquier caso, los números se han reducido significativamente y las cárceles bajo las catedrales están llenas hasta el tope. Mejor aún, el propósito de esos herejes del sol que operan en los estados de la ciudad se ha determinado desde hace mucho tiempo: buscar el fragmento del sol que apareció brevemente hace 11 años y que aún puede estar escondido en algún lugar. Fragmento del sol. El fuego de hace 11 años. La visión que Heidi había vislumbrado en el museo antes. Vane dejó de hojear las páginas y algunas pistas que no habían captado su atención se unieron de repente, volviéndose cada vez más prominentes a medida que comenzaba a examinar el fuego en su memoria nuevamente. Hay una conexión detrás de estos eventos.
el fuego de hace 11 años es definitivamente real. La joven inquisidora inhaló ligeramente y, al mismo tiempo, su mirada barrió inadvertidamente algunas palabras en el archivo. El día X del mes X, bloque 20, ocurrió un incidente de adoración herética malvada. 3 residentes construyeron un altar en su hogar, sacrificaron sangre y rezaron a algo malvado que no está registrado. Esto causó pánico y pesadillas entre un gran número de residentes cercanos. La ceremonia de sacrificio fue finalmente reportada y destruida, pero las pistas dejadas en la escena no pudieron señalar a ningún dios malvado o espíritu conocido. En teoría, el ritual de sacrificio no debería haber sido efectivo ya que la adoración ciega no produce efectos. Sin embargo, el ritual funcionó y causó pánico y pesadillas entre la población local. Las investigaciones posteriores confirmaron que el área había sido afectada por fuerzas sobrenaturales en ese momento. Capítulo 155. Sospecha. La mirada de Vane se detuvo en el registro durante varios segundos más mientras su agudo olfato percibía el rastro de una conspiración. De repente aparecieron sacrificios heréticos entre ciudadanos corrientes. El objetivo de las ofrendas apuntaba a una existencia desconocida y el ritual acabó atrayendo la atención de fuerzas sobrenaturales a pesar de no cumplir los criterios. Sin embargo, a pesar de todas estas anomalías, no se llevó a cabo ninguna investigación de seguimiento. Fue entonces cuando un destello de claridad golpeó a la mujer. Dejó el expediente que tenía entre manos y abrió apresuradamente otro que acababa de leer. También fue en 1889, pero un poco antes que la fuga de la fábrica, se había producido un ataque armado en la parte baja de la ciudad, del que se ocupó la policía durante el día. Estos expedientes no suelen conservarse en el archivo de la iglesia, ya que solo se ocupan de lo sobrenatural, pero aquí estamos. Según el expediente, la víctima era un cliente que sufrió una crisis mental dentro de la tienda. El sospechoso insistió en que vio la sombra de la blasfemia en el escaparate y se defendió con un cuchillo. Esto hizo que los funcionarios registraran la tienda. Allí encontraron símbolos de sacrificio grabados en las paredes del sótano. Sin embargo, nadie pudo averiguar a quién iban dirigidas las ofrendas. Más tarde, a través de los interrogatorios, se supo que el dueño de la tienda realizaba sacrificios en privado debido a alguna guía desconocida. También se trataba de un ritual de sacrificio aleatorio, que teóricamente era imposible que surtiera efecto, ya que no tenía un objetivo de culto adecuado. A pesar de este factor crucial, después se produjeron pequeñas manifestaciones de locura en el vecindario. Vane frunció el ceño ante la similitud de ambos sucesos. A primera vista, puede parecer que tienen poco que ver con la fuga de la fábrica de hace 11 años, y no se corresponden en absoluto en cuanto a la cronología. Sin embargo, sus instintos le dicen lo contrario. Como principal inquisidora de la Iglesia de la Tormenta, sus instintos son una extensión de sus poderes sagrados. Si está haciendo sonar una alarma, entonces debe confiar en ella. Tras no encontrar nada más, devolvió los 2 expedientes y continuó rebuscando en los siguientes documentos de la estantería. Esta vez, deliberadamente, prestó más atención y buscó activamente expedientes relacionados con el culto a la herejía. Después de un tiempo desconocido, se detuvo de repente. Hay un tercer registro. Ocurrió en los límites de la parte alta de la ciudad y también antes de la fuga de la fábrica. Según lo escrito en el informe, una criada que trabajaba para la casa de un hombre adinerado enloqueció de repente y atacó el hogar, hiriendo a otros 3 criados y al amo de la casa. Después, la criada se encerró en el almacén cuando llegaron el guardián de la iglesia y la policía. Desgraciadamente, cuando las autoridades derribaron la puerta e irrumpieron, la criada ya se había suicidado con una daga utilizada para tallar símbolos heréticos en las paredes del almacén. Más tarde encontraron pruebas en la habitación de la difunta que respaldaban la afirmación de que era una hereje. Sin embargo, los investigadores encontraron algo raro y dejaron una nota importante en el documento: la ofrenda apuntaba a una existencia desconocida de la que no hay constancia. Ya es el tercero.
Si Dana solo estaba ligeramente preocupada cuando encontró los dos primeros casos, ahora está completamente segura de que se trata de algo serio. Rápidamente ordenó la información en su mente, analizándola según cuándo y dónde habían ocurrido. Los hechos fueron dispersos, independientes en el tiempo y sin relación en el lugar. Por lo tanto, no debería existir ninguna relación teórica entre las partes o la fuga de la fábrica de hace 11 años. Vane siguió rebuscando en los archivos de seguimiento y no tardó en encontrar los documentos sobre la fuga de la fábrica. Fue un acontecimiento de gran envergadura y repercusión, y el número de herejes capturados en la redada de seguimiento fue casi el más alto de los últimos 20 o 30 años. Por lo tanto, se utilizó un archivo de libro aparte para registrar todo el asunto. El grueso documento era bastante pesado, e incluía un gran número de fotografías e informes de interrogatorios de entonces. Un volumen tan grande llevaría siglos, pero a Vane no le costó nada hojearlo todo. Ya lo había leído muchas veces en otros lugares. Parece que ni siquiera en los archivos de la iglesia hay más información sobre la fuga de la fábrica que la que se hace pública. Vane colocó el documento de vuelta y rebuscó entre las otras pilas de papeles hasta que notó algo peculiar al final. Aparte de los 3 casos que ocurrieron antes del gran evento a mitad de año, nada más sucedió después. Es como si los extraños sucesos estuvieran construyendo todo hacia el gran final. Luego, ¡puf!, todo desapareció misteriosamente. Por supuesto, esto también podría explicarse asumiendo que las autoridades capturaron a la mayoría de los cultistas en la gran redada posterior. Pero por alguna razón, ella tenía esta sensación de que no podía ser tan simple detrás de estos eventos aparentemente no relacionados. Con la semilla de la duda plantada en su corazón, Vane sabía que no podía dejar esto pasar hasta que la verdad saliera a la luz. Deteniéndose, regresó rápidamente al frente para comenzar de nuevo. Pero justo cuando Vane estaba a punto de seleccionar los primeros documentos nuevamente para una segunda lectura, un sonido tranquilo de pasos captó sus oídos. Podía percibir el leve olor a aceite de engranajes e incienso en el aire. Deteniéndose para mirar hacia arriba, la mujer notó que no era otro que el viejo sacerdote encargado de supervisar los archivos. El hombre cojeaba hacia ella. Aparentemente, su pierna también había sido reemplazada por una prótesis. No hay gente alrededor esta vez, así que vine a echar un vistazo. Dijo el viejo sacerdote con una sonrisa. ¿Has encontrado la información que querías? Vane suspiró suavemente y colocó el archivo que tenía en la mano de vuelta en el estante. Encontré algo de información, pero no encontré la respuesta que quería. Respuesta. El viejo sacerdote ahora sonaba curioso. ¿Qué tipo de respuesta quieres? ¿Cuánto tiempo has estado aquí? En lugar de responder directamente, Vane de repente hizo una pregunta aparentemente irrelevante. Ha pasado mucho tiempo. Déjame pensar. Han pasado casi 20 años. Se rió el viejo sacerdote. He estado en este lugar desde que fui volado por los maníacos herejes con una bomba casera. Vane reflexionó sobre el dolor que debió haber causado antes de preguntar más. ¿Siempre está tan desierto aquí los días de semana? ¿Vendrá alguien más como yo? La mayoría de los días de semana, sí, es así. Sin embargo, algunos vienen de vez en cuando, pero no muchos. Respondió el viejo sacerdote francamente. Los archivos aquí son los recuerdos del pasado, y el archivo es la parte más profunda de esa memoria. Una vez sellados, ya no son adecuados para su divulgación pública. Además, cosas nuevas están sucediendo todos los días en la ciudad. Nadie va a tener tiempo libre para hojear documentos antiguos y archivos sellados. El viejo sacerdote de repente se detuvo cuando dijo esto, luego levantó la cabeza para mirar el domo por encima como si estuviera recordando el pasado. Y a veces, los archivos archivados no son solo registros del pasado, sino la historia real sellada dentro de esas páginas. El pasado, el presente y el futuro de nuestro mundo,
todo se construye sobre una base precaria. No es bueno meterse con algo tan frágil. Por la forma en que hablas, pareces uno de esos portadores de la llama. Sí, los portadores de la llama siempre predicaban de esta manera. Ellos guardan nuestra historia y constantemente se preocupan de que seres antiguos se derramen y contaminen nuestro mundo moderno. Sabes, algunos incluso sospechan que los finales son el subproducto de un portador de la llama contaminado por el subespacio. Siempre son tan sensibles. El viejo sacerdote sonrió y negó con la cabeza ante el pensamiento tonto. Cuando era joven, tenía una relación cercana con varios amigos de la iglesia de los portadores de la llama. Así es como terminé hablando como ellos. Aunque sus enseñanzas son diferentes de las de la iglesia de la tormenta, todos somos seguidores de la luz. No está mal aprender de ellos cuando sea posible. Por alguna razón, el corazón de Vane se sintió un poco más tranquilo mientras escuchaba la historia del anciano. ¿Todavía estás en contacto con esos amigos? No, ya no. El anciano sacudió la cabeza lentamente como si lamentara un hecho. Una mañana, de repente me encontré incapaz de recordar sus nombres. Sospecho que probablemente fueron martirizados en el trabajo. Capítulo 156. El año que desapareció. El tono del anciano era plano de la misma manera que alguien contando una historia. El hecho de que él también sea un personaje en ella fue una mera coincidencia. Disculpa, es fácil hablar demasiado cuando eres viejo. El viejo sacerdote se disculpó con una sonrisa a Vane. ¿Tienes amigos de otras iglesias también? Tengo una buena amiga que es miembro de la Academia de la Verdad. Vane pensó por un momento. Pero ella no me cuenta mucho sobre las enseñanzas de la el Dios de la sabiduría. Oh, un creyente en el Dios de la sabiduría. Esto es normal. Sus credos suelen requerir un título universitario o superior para entender. A veces incluso necesitan aprobar un examen de matemáticas avanzadas también. El viejo sacerdote asintió con la cabeza como algo obvio. En contraste, los seguidores de la muerte son más fáciles de tratar. Después de todo, todos tienen que morir eventualmente algún día. Hablando de esto, el viejo archivista se detuvo y miró los archivos ordenados detrás de Vane. Su excelencia, ¿le importaría decirme qué está buscando? Vane de repente se mostró indecisa. No sabía si contarle al viejo sacerdote los detalles era una buena idea o no. El fuego borrado podría ser potencialmente un punto de gran peligro para todos ellos. Alarmar a la entidad secreta no ayudaría a nadie, especialmente a aquellos que descubren la verdad sin estar preparados. Pero después de una breve vacilación, decidió revelar algo. Esta era la parte más profunda de la iglesia, el santuario de la diosa de la tormenta. Este sacerdote puede ser viejo e incapaz de luchar, pero no duda de que su determinación como guerrero de la luz sigue siendo verdadera. Estoy buscando un archivo. En realidad, llamarlo archivo es inexacto porque no sé si existe en primer lugar. Vane comenzó a explicar lentamente su razonamiento. Estrictamente hablando, es una pista que ocurrió en junio de 1889, probablemente señalando un gran incendio, pero la información ha sido borrada. ¿Un gran incendio de 1889? El viejo sacerdote reflexionó. No recuerdo ningún incendio. Se detuvo abruptamente y miró pensativamente a Vane. Entonces, el material borrado también incluye nuestros recuerdos, ¿verdad? Probablemente sí. Vane asintió solemnemente. Aparte de mi propia conciencia, no tengo nada más para probar la existencia del incendio, ni sé quién está manipulando las cosas detrás del telón. Todo esto se basa en mi propia sospecha. De repente, se sintió un poco avergonzada. Como inquisidora, estaba acostumbrada a interrogar e investigar casos, pero la situación era completamente diferente esta vez. No solo no sabía quién o qué era el objetivo, sino que ni siquiera tenía suficiente para confirmar si era un fantasma o alguien vivo. Además, inició toda esta investigación basándose únicamente en su propio capricho, lo cual era muy diferente a su estilo racional habitual.
Sin embargo, la otra parte frente a ella solo asintió tranquilamente en reconocimiento. Su fe y carácter son evidentes por sí mismos, Su Excelencia. Después de decir eso, el viejo sacerdote cojeó rápidamente hacia una columna entre las estanterías cercanas. Luego, golpeando varias protuberancias específicas en el pilar con su mano protésica mecánica, se escuchó un bajo estruendo de pistones y engranajes desde debajo del suelo. Las puertas del archivo se cerraron rápidamente mientras muchas estanterías comenzaron a intercambiarse de varias formas para hacer espacio a los pilares de runas desde abajo. Durante esta transformación mecánica, el suave sonido de las olas resonó suavemente en la mente de Vane, una señal de que la barrera se había activado. No hay necesidad de alarmarse tanto. Vane estaba un poco confundida por las acciones del viejo sacerdote. Solo estoy realizando una investigación preliminar. La experiencia pasada me dice que no hay una investigación preliminar de una gran amenaza, dijo el viejo sacerdote mientras cojeaba hacia Vane. Luego, levantando su mano de latón mecánica para señalar los registros. y creo que lo que estamos enfrentando es digno de mis medidas de seguridad. Algo que puede interferir con la cognición de toda una ciudad no es solo una pequeña variable. Pero tu bloqueo apresurado del archivo puede causar preocupación a muchos. No, no lo hará. Los archivos se reorganizan al azar varias veces al mes. Esto es para evitar que las bendiciones sagradas se corrompan. El viejo sacerdote se rió a carcajadas como un anciano robusto con esos dientes irregulares suyos. No dejes que estos viejos textos permanezcan en silencio por mucho tiempo. Esa es la regla, ¿recuerdas? Entonces no tengo más objeciones. Has revisado muchos informes recientemente, y por tu expresión, debes haber descubierto algo, ¿verdad? El viejo sacerdote asintió. Puedo ayudar. Aje, encontré algunos registros sobre adoración herética. Aunque no está directamente relacionado con el incidente que quiero investigar, y los registros en sí están dispersos, creo que no es tan simple. Vane dijo francamente. Esos herejes tenían una característica común. Todos ocurrieron en la primera mitad de 1889. Luego, cuando ocurrió la fuga de la fábrica en el sexto bloque, todos se detuvieron abruptamente. El viejo sacerdote escuchó atentamente la descripción de Vane y luego encontró los materiales de archivo correspondientes bajo la guía de la otra parte. Eso es. Vane señaló los documentos que habían sido desenterrados. Los rituales sacrificials que deberían ser inválidos, el daño mental sustancial y la locura a pequeña escala, son todos actos reales de adoración herética. Los informes de cierre también parecen normales. Pero sigo teniendo la sensación de que la investigación no se hizo correctamente. Para un caso de esta magnitud, capturar y juzgar a los involucrados ya equivale a una investigación. Pero tienes razón. Cuando varios incidentes similares se suman en un periodo tan corto, ya no es una coincidencia. El viejo sacerdote frunció el ceño ante los documentos. Todos los individuos que realizaron un sacrificio estaban inexplicablemente embrujados, pero no se pudo identificar la fuente de la tentación. Murmuró y de repente levantó la cabeza como si acabara de darse cuenta de algo crucial. Su Excelencia solo examinó los archivos de 1889, ¿verdad? Sí. Vane asintió y también se dio cuenta de inmediato. ¿Quieres decir? El incidente del que te preocupas sí ocurrió en 1889, pero ¿alguna vez te has preguntado si estos extraños casos no necesariamente comienzan en 1889? El viejo sacerdote actuó rápidamente ante su sospecha sin esperar. Los registros anteriores están aquí. Puedes leerlos todos de abajo hacia arriba en 3 filas. Vane fue inmediatamente a la estantería indicada y examinó los archivos de registro. Momentos después, ambos encontraron registros similares de adoración herética en los documentos que examinaron. 1888, 1887 e incluso hacia atrás hasta 1886. Aquí también hay un informe de caso. El sacrificio que tuvo lugar en el área del puerto. Aquí también, solo 2 meses después del último.
Vane pasó rápidamente las páginas en su mano, su corazón latía emocionado al descubrir algo crucial. Sin embargo, es precisamente en ese momento que se dio cuenta de que el viejo sacerdote a su lado se comportaba de manera extraña al mirar fijamente una estantería. ¿Encontraste algo? Vane frunció el ceño y preguntó con un toque de inquietud. No hay registro de 1885. Murmuró el viejo sacerdote. Debería estar aquí, en esta fila, después de 1884. Pero después de 1884, va directamente a 1886. Detengámonos aquí. Duncan dijo mientras miraba hacia atrás en dirección a la iglesia extraña. No debería haber más que investigar aquí, así que puedes irte a casa. Se quedaron en esa capilla durante demasiado tiempo. Si quieren hacer otro avance en el caso, deben buscar ayuda externa ya que ninguno de ellos podía romper la distorsión espacio-temporal. ¿Puedo realmente irme a casa? Shirley miró nerviosamente a Duncan, su tono aprensivo e inseguro. Por supuesto, nunca he restringido tu libertad para irte. Duncan sonrió y revolvió el cabello de la otra persona. Aunque Shirley tenía aproximadamente la misma edad que Nina, la chica era demasiado pequeña y delgada, por lo que no pudo evitar tratarla como a una niña pequeña. La investigación de hoy ha terminado. Puedes irte a casa. Shirley giró instintivamente la cabeza para mirar en dirección a su hogar, solo para detenerse después de dar 2 pasos hacia adelante. Entonces, ¿continuaremos investigando en el futuro? Eso está claro. Este asunto está lejos de terminar. Duncan levantó una ceja. ¿Qué? ¿No quieres irte? Ah, no. Shirley rápidamente agitó la mano en señal de negación. Simplemente, la próxima vez que investiguemos. Encontraré una forma de contactarte, o puedes tomar la iniciativa y venir a mí. Duncan sonrió de nuevo y acarició la cabeza de Shirley un poco más. Y no solo para investigar, también puedes pedir ayuda si encuentras otras dificultades. Shirley parpadeó, pensando que era extraño asentir automáticamente a la oferta. Luego, justo cuando estaba a punto de irse, la chica lanzó una última pregunta. Entonces, ¿cuál es tu próximo plan? ¿Yo? Duncan quedó atónito mientras reflexionaba sobre la pregunta. Voy a comprar una bicicleta por la tarde. Ahora le tocaba a Shirley quedar atónita. Comprar una bicicleta. Duncan repitió sinceramente. Ya le prometí a Nina antes. Han pasado unos días, así que mejor me apuro si quiero cumplir mi promesa. ¿Hay algo mal? Shirley dejó caer la boca durante mucho tiempo antes de soltar una respuesta. Dedog pensó que harías algo como invadir el subespacio o algo así. Pero antes de que la conversación pudiera continuar, una ráfaga de llamas negras se materializó de repente en el aire y gritó junto a la chica. Yo no dije eso. Al siguiente segundo, la llama negra se desvaneció de nuevo sin darles la oportunidad de replicar. Aparentemente, Dog tenía tanto miedo de ser visto que ni siquiera se atrevía a asomar la cabeza. Duncan. Incapaz de contener la risa interna por más tiempo, el hombre decide jugar junto. De acuerdo. Este aquí se va a comprar una bicicleta para su sobrina dentro del subespacio. Dejémoslo así. Capítulo 157. La gran compra del capitán. Duncan decía la verdad. Después de despedirse de Shirley, en realidad fue a la tienda cerca del cruce para comprarle una bicicleta a Nina. Al mismo tiempo, también logró completar una tarea que había estado posponiendo durante un tiempo debido a varias razones: abrir una cuenta bancaria para él. Dentro del banco de la ciudad de Plant, Duncan estaba esperando a que el empleado en el mostrador preparara el último formulario para él. El proceso de espera era aburrido, por supuesto, así que se entretenía prestando atención al entorno. Tal vez era porque era un día laboral y no muchos ciudadanos de la ciudad alta y baja necesitaban hacer negocios con el banco en general. El pequeño vestíbulo, que no era grande en sí mismo,
parecía bastante desierto, con 3 de las 5 ventanillas de servicio inactivas. El personal con uniformes negros estaba ocupado charlando detrás de esas ventanas desocupadas y la brillante luz eléctrica que se reflejaba en el mostrador de vidrio emitía un efecto perezoso y cómodo. Siguiendo la luz, la mirada de Duncan se elevó y vio largas tuberías de fundición que sobresalían de los mostradores. Iban directamente al techo como pequeños pilares y se extendían hacia algún lugar de los pasillos detrás del frente. No sabía para qué se utilizaban, pero el bajo clic rítmico desde debajo del suelo indicaba que probablemente había un dispositivo mecánico que controlaba toda la operación bajo tierra. Después de confirmar que todo es correcto, firma con tu nombre y sello al final. La tarifa de manejo es de 6 solas y 5 pesos. El empleado confirmó el último ítem y le devolvió el formulario a Duncan mientras señalaba la última línea. Duncan tomó el papel y rápidamente revisó el contenido. No es un experto en el mundo bancario, por lo que no le llevó mucho tiempo confundirse con el lenguaje confuso de abogados. Después de una lectura corta y dolorosa, firmó su nombre y devolvió el formulario con la tarifa adjunta. El empleado tomó el formulario y lo miró casualmente. Luego, colocándolo en una gran máquina perforadora junto a ella, metió el documento en un cilindro de metal que había preparado antes de arrojarlo a las tuberías. El sonido del choque de metal, el cierre de las conexiones de las tuberías, el silbido de la presurización del vapor y el sonido de objetos deslizándose rápidamente por los tubos llegaron rápidamente a los oídos de Duncan. Una de las tuberías dobladas incluso tembló ligeramente en una esquina cuando se deslizó hacia algún lugar lejano. Espera un poco. Dijo el empleado detrás del mostrador casualmente. Si la tubería de vapor no se avería hoy y la máquina al otro lado resulta estar en buen estado, recibirás el recibo en media hora. Pero si el indicador junto a la tubería se enciende, tendrás que volver mañana. El hombre pensó interiormente que el proceso era increíble. Puede que no sea muy eficiente a sus ojos, pero para este mundo, esto ya podría ser llamado tecnología avanzada debido a las limitaciones con las que tenían que trabajar en la era del mar profundo. Además, ¿qué tiene de malo esperar? Podía escuchar la conversación de los empleados, que estaban charlando sobre varios temas que no se discutían en las calles. Escuché que la Academia de la Verdad está en contacto con la oficina central. Se rumorea que van a instalar una nueva máquina para aumentar la eficiencia de procesamiento de la oficina central varias veces. Dice una joven empleada. Eso se llama una máquina de clasificación grande. El Banco del Estado Ciudad en Moco la ha estado usando desde hace mucho tiempo. Hay algunas más pequeñas en el lado de la Oficina de Impuestos y el Instituto de Matemáticas, pero escuché que hay una aún más grande en la Catedral Principal de la Tormenta. Supuestamente es muy buena clasificando los documentos dentro del archivo. Menciona el empleado mayor sentado frente a Duncan después de que se mencionara el tema. Si me preguntas, la máquina de clasificación de la oficina central debería haber sido reemplazada hace mucho tiempo. Siempre se está descomponiendo y es lenta. Bueno, eso no está en nuestras manos decidirlo. Otro empleado de una ventana de servicio inactiva se unió. Esa cosa es cara y voluminosa. Solo contando los núcleos de vapor utilizados para soportar las cajas perforadoras es suficiente para llenar todo el salón aquí. Pero, ¿no dijeron que la Academia de la Verdad está desarrollando una nueva generación de máquinas de clasificación? Dicen que el tamaño es la mitad y el rendimiento está a la par con las grandes. O, también se rumorea que funciona con electricidad en lugar de vapor. ¿Electricidad? No están usando un núcleo de vapor. ¿Qué van a hacer si la máquina es corrompida por espíritus malignos? Esa cosa procesa tanta información a la vez. Sin la bendición divina del vapor, va a traer cosas oscuras a sus engranajes y rodamientos, ¿verdad? ¿Cómo se supone que lo sepa? Tal vez tengan la intención de poner a un sacerdote al lado y purificar constantemente los engranajes todos los días. Si ese es el caso, no parece tan útil.
Aparte de hacerlo más pequeño, también ocupa el trabajo de un clérigo. Ja, ¿qué sabes tú? ¿Cuánto espacio puede ocupar un solo sacerdote en comparación con un solo núcleo de vapor? ¿Tienes alguna idea de lo caro que está el mercado de viviendas en el centro de la ciudad? Parece que no importa en qué mundo uno esté, la naturaleza chismosa de los trabajadores de oficina nunca deja de sorprender. Desde la maquinaria envejecida del banco hasta el precio de la vivienda en la ciudad, estos empleados bancarios estaban en todas partes hasta el punto de que Duncan había perdido la noción del tiempo debido a lo fascinado que estaba por su conversación. Pero la charla no duró mucho. Con el sonido de golpes proveniente de una tubería de transmisión cercana, el tema de todos de cuál era más caro, el precio de la vivienda o el sacerdote, finalmente fue interrumpido. El empleado frente a Duncan abrió la tubería y sacó un pequeño cilindro. Este pequeño tubo de metal obviamente no era del mismo modelo que el enviado antes. En cambio, parecía más grueso y el sello tenía una característica de bloqueo complicada. Después de jugar un poco con una herramienta especial, el empleado finalmente abrió la tapa y sacó el contenido. Era una placa de metal rectangular del tamaño de media palma, con letras y símbolos estampados como una tarjeta bancaria regular. Sin embargo, un lado de la tarjeta tenía agujeros perforados como las antiguas tarjetas perforadas utilizadas por las computadoras antiguas en la Tierra. Esta es tu tarjeta de identificación. La señora del mostrador le entregó la placa de metal a Duncan. Puede ser utilizada en cualquier banco de Plant y en las sucursales pertenecientes a la Cámara de Comercio. Sin embargo, si la utilizas fuera de Plant, tomará de 3 a 7 días procesar la transacción. Gracias. Duncan tomó la placa de metal y examinó la creación que parecía representar el nivel tecnológico actual de la ciudad. No había ninguna imagen ni nada por el estilo, solo unos pocos agujeros perforados con su nombre principalmente en el centro. Una forma simplista de identificación, pero efectiva no obstante. Al menos representaba un tipo de avance diferente al de la Tierra. ¿Hay algo más que podamos hacer por ti? Una pregunta vino desde detrás del mostrador. Ah, no, nada más. Gracias. Duncan despertó de su pequeño estupor y se levantó de su asiento. Pero antes de irse, pareció recordar algo y preguntó a la empleada del mostrador. Por cierto, ¿las máquinas realmente pueden ser poseídas por espíritus malignos? Por supuesto que sí. ¿Qué tiene de extraño eso? La empleada detrás del mostrador respondió de inmediato, como si la pregunta fuera algo en lo que no necesitaba pensar en absoluto. ¿No es sentido común que todo en este mundo puede ser contaminado excepto el subespacio? Duncan se sorprendió por la respuesta rápida, pero al mismo tiempo, algo se activó en su corazón. Una nueva idea. Después de un momento, asintió ligeramente. En efecto, todo en este mundo puede ser contaminado excepto el subespacio. Luego salió del banco. Según el plan, todavía tiene una gran compra que hacer hoy, además de comprarle una bicicleta a Nina, también tiene muchas cosas en su lista de compras que podrían asustar a Nina. Los ingresos de la daga vendida al señor Morris, más el bono por informar a los cultistas, sumaron una cantidad capaz de mantener a una familia de 3 en la ciudad baja durante 2 o 3 años. Como la mayoría del dinero aún no había sido tocado, Duncan sintió que era hora de ponerlo a trabajar. Así que durante la próxima media jornada, Duncan recorrió casi todos los mercados y tiendas cerca del cruce de caminos. A eso de las 4 de la tarde, en la sombra de un callejón cerca del cruce de caminos, Duncan dejó caer el equipaje con un sonido sordo antes de soltar un largo suspiro. Estaba muy satisfecho con la montaña de cosas que compró. Harina, verduras, semillas, especias, carnes frescas, ingredientes encurtidos, varios hongos secos, bebidas y queso. Comestible, normal, queso más joven que él. Además, incluso había un montón de ollas y sartenes y muchas cosas que Duncan pensó que podrían ser útiles.
Después de transportar estas cosas al barco, el entorno de vida de los desaparecidos seguramente experimentaría un cambio drástico para mejor. Al menos, la cocina podría producir comida comestible. Duncan asintió alegremente y llamó. Ahí. El sonido de aleteo vino rápidamente desde un edificio cercano, seguido de ahí aterrizando firmemente en su hombro. En el siguiente segundo, esta paloma miró las cosas en el suelo y exclamó. ¿Me estás tomando el pelo? Antes de que sus palabras dejaran de resonar en el aire, el pájaro había inclinado la cabeza y se había dejado caer muerto hacia el suelo. Aunque Duncan no había dicho lo que pretendía hacer, está claro como el día para la ingeniosa criatura. Duncan simplemente sonrió y agarró a la paloma en caída libre en el aire. Está bien. Si una vez no es suficiente, puedes hacer varios viajes de ida y vuelta. Capítulo 158. La casa de muñecas de Rose. Hablando sinceramente, no hay tantas cosas amontonadas en el callejón. Después de todo, Duncan era solo una persona. Incluso si compró una bicicleta por adelantado para llevar las mercancías, hay un límite en la cantidad de cosas que puede llevar de una vez. En cuanto a la reacción de ahí, es aún más fácil de entender, ella quería regatear por más papas fritas. Desde cierto punto de vista, este pájaro era tan fácil de leer. ¿Sabes qué es esto? Duncan agarró la paloma y la llevó a una cesta de papas. Esto se llama papas. Ahí parpadeó con sus ojos verdes, mirando la cesta de cosas hasta que finalmente conectó los puntos. Luego estiró el cuello y pió enérgicamente. Es tan fragante. Es tan fragante. Si lo sabes, entonces trabaja duro. Esta cesta es para ti. Las papas fritas que podemos hacer con este lote son suficientes para llenarte docenas de veces. Duncan lanzó la paloma para que pudiera oler el paraíso. Envía estas cosas de vuelta al barco y déjalas en la cubierta. Las recogeré al otro lado. Ahí aleteó con alegría y se envolvió rápidamente en la llama verde, transformándose en su forma no muerta en el proceso. Ya no necesitaba más persuasión y estaba a punto de transportar las mercancías cuando de repente detuvo el acto. ¿Necesito memorizar más direcciones web? Duncan se quedó perplejo por la extraña frase antes de darse cuenta de lo que quería decir. El tesauro de este pájaro es demasiado grande y extraño. ¿Cómo pudo Internet haber creado estos versos en la Tierra? Probablemente también soy culpable de ello, pero tratar de adivinar el significado es como un tumor cerebral. ¿No puede aprender un lenguaje adecuado de una vez? Pero la lamentación rápidamente desapareció cuando asintió confirmando que hay más cosas que transportar. Envía esto primero. Todavía tengo más cosas que comprar. Esta vez ahí realmente se asustó y se elevó en el aire, arrastrando la compra con sus poderes. Aterrador. ¡Qué aterrador! Encogiéndose de hombros ante las payasadas del pájaro, Duncan se dio la vuelta y montó en bicicleta de regreso a la calle principal. Era una bicicleta ordinaria con un marco negro, ruedas plateadas brillantes, una campana y una canasta resistente en la parte trasera. Nada especial o bonito, pero tampoco feo. Si Duncan tuviera que señalar sus puntos buenos, sería que está bien construida. Originalmente, Duncan quería elegir personalmente una bicicleta hermosa y feminista para Nina, pero después de echar un vistazo a las tiendas en la ciudad baja, abandonó la idea porque no había ninguna. En la ciudad baja, las bicicletas son bicicletas, una herramienta para ayudar en la producción. No habrá ningún diseño en mente para diferentes sexos o uso en carreteras y están destinadas al trabajo. Aparte del asiento y los manubrios ajustables, Duncan no pudo encontrar nada más que pudiera cambiar. En esta era del mar profundo donde la vida era dura, seguramente habría factores limitantes en el placer de su gente. También es un recordatorio constante para Duncan de que ya no está en la tierra y que este mundo tiene su propia forma de hacer las cosas. Pedaleó más fuerte después de aceptar esta verdad. Todavía hay muchas cosas que comprar en el distrito comercial y no hay suficiente tiempo si se demora.
Dejando el distrito de la encrucijada para dirigirse hacia arriba, pedaleó por varias calles hasta llegar a la ciudad alta, donde se considera que el nivel de vida es más alto. A diferencia de la imaginación inicial de Duncan, no había barreras físicas entre los segmentos inferior y superior a pesar de la clara división administrativa. Bueno, había puestos de policía en las intersecciones, pero obviamente no estaban destinados a prohibir que los ciudadanos pasaran. Por supuesto, esta era solo la configuración durante el día. Según la investigación de Duncan, habrá una estricta prohibición de paso después del anochecer. Incluso con un permiso, hay procedimientos administrativos adicionales si alguien desea pasar. Duncan se dirigió directamente a su primera visita a la alta sociedad de Plant, y tuvo que admitir que era muy diferente de los sectores más pobres de la ciudad baja. Se refleja en casi todos los aspectos de la vida aquí: calles más limpias y anchas, edificios más altos, instalaciones urbanas más avanzadas y una clara superioridad en farolas y refugios nocturnos. Finalmente, Duncan detuvo la bicicleta frente a un pequeño kiosco cerca de la primera intersección que encontró. Este era un refugio nocturno para ayudar a los ciudadanos que no podían regresar a casa a tiempo por diversas razones después del anochecer. El letrero descriptivo en la entrada decía lo siguiente: refugio nocturno con lámparas de gas, aceite sagrado y el códice de la tormenta adentro. Por favor, cierre la puerta después de entrar, espere el rescate y el guardián nocturno tiene una llave de seguridad. En la ciudad baja, Duncan había visto instalaciones similares cerca de su casa, pero solo había una o dos en casi una cuadra entera que lucían manchadas y viejas hasta el punto de cuestionar si aún eran utilizables. Duncan apartó la mirada, subió a su bicicleta y continuó lentamente por la calle llena de tiendas y escaparates. Le da una buena idea de sus productos sin necesidad de entrar. Todavía tenía mucho que comprar y comprar suministros para los desaparecidos era un asunto que se había retrasado demasiado, y Duncan frenó de repente después de encontrar la tienda que quería. Algunas cosas no se pueden comprar en la ciudad baja, solo las personas decentes de la ciudad alta tienen la energía y la riqueza para gastar en bienes de lujo. Al asegurar su bicicleta, dio un paso adelante y entró siguiendo el tintineo nítido de la campana al entrar. Bienvenido a la casa de muñecas de Ross. Oh, un caballero. Estás aquí para elegir un regalo para tu amante o tu hijo. La mujer mayor y regordeta que estaba leyendo activamente el periódico lo recibió con una sonrisa amable y amigable. Solo estoy echando un vistazo por ahora, respondió Duncan y examinó los productos en exhibición en el interior. Por donde quiera que mirara, había muñecas que llenaban los estantes, exquisitas, elegantes, misteriosas, lindas y traviesas juguetonas. Cuando estaba afuera en la calle, aparentemente solo había echado un vistazo a lo que la tienda tenía para ofrecer. Aquí había más que solo muñecas, vestidos, zapatos, faldas, baratijas, cosas que Duncan ni siquiera podía imaginar. Esta amplia variedad de productos deslumbró al pobre hombre. Naturalmente, dado que Duncan era el único visitante en este momento, la dueña, por supuesto, se sentiría atraída hacia el extraño cliente que se estaba abrumando. No es raro que los hombres visiten tiendas de muñecas, muchos hombres decentes en la ciudad alta tenían la costumbre de regalar este tipo de artículos a sus parejas o hijos. De hecho, no es raro que los hombres coleccionen muñecas como hobby. Sin embargo, lo que realmente despertó la curiosidad de esta dueña de tienda fue el atuendo sencillo que llevaba el cliente. No parecía alguien que tuviera la capacidad económica de hacer una compra, y las muñecas no eran baratas en esta zona. Sin embargo, la mujer solo miró la ropa por un segundo antes de apartar rápidamente la mirada. Juzgar a los clientes por su vestimenta no era algo educado de hacer. Como mujer de negocios madura y experimentada, tenía un mejor juicio que cometer semejante error. Además, todos tienen derecho a apreciar los productos de su tienda. Duncan finalmente apartó la mirada de los estantes después de quedar cegado por la cantidad de inventario.
Sabía lo que era una muñeca, pero nunca supo que podría haber tantos accesorios para una. Había superado su comprensión. Girándose hacia la mujer regordeta y haciendo una reverencia humilde con la cabeza. Sabía que era mejor no abordar este problema por su cuenta. Cuando no sabes qué hacer para un trasplante de cabello, pregunta a un profesional. Pero antes de que pudiera hablar, Duncan se sobresaltó de repente por lo que vio. ¿La razón? Es porque la mujer tenía orejas largas y puntiagudas saliendo de los lados. Sin perder el ritmo ante la mirada asombrada del cliente, la mujer élfica avanzó alegremente en la conversación. Entiendo, los elfos son realmente una vista rara en plan. Duncan. Él admite que los elfos en la ciudad-estado de Plant pueden ser raros, y sí, es la primera vez que conoce a uno, pero la razón principal de su sorpresa fue que no esperaba que un elfo bendito fuera una anciana. ¿Qué le pasó al estereotipo de los elfos como modelos superatractivos? Capítulo 159. ¿Quién está obligando a quién? Los humanos no son las únicas razas inteligentes que sobrevivieron del mundo antiguo cuando llegó la era del mar profundo. Tomemos a los elfos, los Vestkin y los Orcos, por nombrar solo algunos. Este era el conocimiento escrito en el libro de texto de Nina que Duncan había leído hace un tiempo. De todas las razas, sin embargo, él está más interesado en los elfos, ya que se describen como una especie con un alto estándar visual y una vida excepcionalmente larga. Sin embargo, aparentemente no tuvo en cuenta que ellos también envejecen como los humanos en la superficie. Hablar de una realidad aplastante. La dueña de la casa de muñecas de Rose era una elfa, una anciana elfa regordeta y sonriente. Aparte de sus característicos oídos puntiagudos y pupilas turquesas que indicaban levemente su belleza juvenil en años anteriores, no era diferente de la amable anciana de al lado. Duncan se dio cuenta rápidamente de que había estado mirando fijamente y retiró rápidamente su mirada demasiado curiosa, rascándose la mejilla con cierta vergüenza. Esta es la primera vez que veo a un elfo. No estaba preocupado por lo que su grosería podría causar, porque los elfos rara vez se veían en la ciudad-estado de Plant. Las razas principales tenían sus propias ciudades-estado y, debido a la inaccesibilidad de la era del mar profundo, la mayoría de los plebeyos rara vez abandonaban su tierra natal durante sus vidas. Solo los valientes se atrevían a hacerlo para el comercio y cosas por el estilo. En los casos raros en que lo hacían, generalmente eran solo transeúntes y casi nunca se quedaban en un estado por mucho tiempo. Esto es normal. Se rió la anciana elfa con deleite. Me temo que no hay más de 100 elfos en esta ciudad, incluidos los 12 o así que han estado viviendo en el Instituto Matemático durante 200 años sin salir. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Escuchando el recordatorio de la anciana, Duncan reflexionó sobre su propósito original y miró alrededor de la tienda. Quiero comprar algunas cosas para una muñeca, si puedo, también quiero hacer algunas preguntas. Pero en cuanto entré, me sentí abrumado. Oh, parece que eres un novato. Asintió la anciana. ¿Es una muñeca femenina? ¿Es tu propia colección o...? Mujer, es parte de mi propia colección. Duncan respondió casualmente. Pero tan pronto como terminó de hablar, el hombre se arrepintió porque las palabras dejaron un sabor extraño en su lengua. Este hobby no es extraño, ¿verdad? Por supuesto que no. Coleccionar y cuidar muñecas es un interés de buen gusto. La anciana no se burló de él y desató su conocimiento centenario en el campo. ¿Quieres comprar ropa o accesorios para tu muñeca? Duncan pensó por un momento antes de asentir. Comencemos con una peluca. Por aquí. El viejo tendero llevó a Duncan a la esquina de la tienda. ¿Qué tan grande es tu muñeca? ¿4 puntos? ¿O 3 puntos? Duncan. Tan grande como una persona real. El ritmo de la anciana se detuvo por un segundo antes de mirar alrededor. Esto es bastante raro, una muñeca del tamaño de una persona. ¿Vale mucho? En realidad, no estoy seguro de cuánto vale.
Duncan intentó mantener su rostro serio mientras soportaba la incómoda sensación en su corazón. Me la enviaron otra persona. Entonces parece que tienes un amigo que es bastante rico. La anciana amplió su sonrisa mientras daba vueltas para abrir una caja de madera en el mostrador. Las muñecas de gran tamaño son raras y hay aún menos accesorios disponibles para ellas. Afortunadamente, guardé algunos en almacenamiento solo para estas ocasiones. Duncan tosió secamente, murmurando mientras se inclinaba para ver. No sé si son ricos o no, pero son un capitán. Es complicado. Los artículos mostrados estaban bellamente elaborados y bien cuidados, evidenciando que el dueño había hecho un gran esfuerzo por mantenerlos impecables. Sin embargo, tan pronto como Duncan imaginaba a Alice usando algunas de estas finas joyas y pelucas realistas, inevitablemente también la imaginaba quedándose calva en el futuro. No importaba cuán tranquilo y experimentado fuera, Duncan aún se estremecía ante esa imagen. Al diablo. Si voy a comprar algo, que sea bonito. Ver a una muñeca sin cabeza y calva caminando a mi alrededor es demasiado espeluznante sin importar las circunstancias. Inmediatamente, la mirada de Duncan se posó en una hermosa peluca rubia con accesorios plateados a juego en la caja. Según su percepción sesgada, un noble occidental siempre debería ser rubio, y no cualquier rubio, sino una mujer rubia con finos accesorios, como en las viejas películas románticas occidentales de Europa. Por cierto, ¿puedo preguntar cómo debo cuidar una muñeca? Pregunta casualmente mientras selecciona los artículos. Por supuesto. La anciana elfa sonrió amablemente. Las muñecas deben ser cuidadas con delicadeza. Entonces, ¿qué debo hacer si las articulaciones de las muñecas se aflojan con frecuencia? Duncan hizo un gesto hacia su propio cuello mientras organizaba el lenguaje. La parte principal está alrededor del cuello, donde está la bola de rodamiento. Siempre se afloja y la cabeza se desprende. El desgaste y deformación de la bola de rodamiento de conexión se debe a la negligencia o mal manejo por parte del usuario en las etapas posteriores. Si no, la única respuesta sería que el diseño original o el material no cumplen con los estándares. Explica la anciana elfa. Si ha llegado al punto en el que la cabeza se cae constantemente, entonces las reparaciones ordinarias son inútiles e ineficaces. Recomiendo reemplazar las articulaciones por completo para resolver el problema. Hablando de esto, ella pensó por un momento y agregó. Pero reemplazar el cojinete de la articulación alrededor del área del cuello no sería fácil si es tan grande, como mencionaste. Si no puedes descubrir cómo hacerlo, nuestro negocio aquí también puede ofrecer ese servicio. Las piezas utilizadas tendrán un costo adicional como tarifa de servicio. Duncan contempló la viabilidad de la sugerencia y la encontró imposible. Es una cosa para una muñeca ordinaria, pero Alice era la anomalía 099. ¿Sus partes podrían ser fácilmente reemplazadas? Además, existe una fuerte posibilidad de que Alice huya abiertamente si se le dice que va a ser intervenida quirúrgicamente. Entonces, Duncan rápidamente dejó el tema y preguntó sobre hacer un trasplante de cabello en su lugar. El viejo dueño de la tienda le explicó pacientemente muchas cosas y después de la breve lección, ella agregó. Después de escuchar lo que dijiste, quiero hacer una sugerencia diferente. Las muñecas son algo difícil de reparar. Si deseas trasplantar una nueva peluca en la cabeza, será difícil lograr un trabajo perfecto a menos que el propio fabricante de muñecas lo haga personalmente. Además, también mencionaste que la articulación de la cabeza con el cuerpo se está dislocando constantemente. Eso implica que el desgaste ya está en la última etapa de aceptable. Te sugiero que pidas una nueva escultura de cabeza en su lugar. Duncan. La anciana se entusiasmó mucho después de ver la reacción. A juzgar por tu cara, no estás seguro si estás dispuesto. No te preocupes, puedo asegurarte que nuestro negocio aquí puede realizar esa operación. Tenemos 100 años de experiencia y reputación a nuestro nombre. Hasta ahora, nunca hemos recibido ninguna queja de nuestros clientes habituales. A pesar de la tranquilidad, Duncan no se sentía de la misma manera. En su opinión, es probable que la señora elfa no tuviera muchos clientes habituales en primer lugar, y si los tenía, esas personas probablemente ya habían fallecido. Mostrando una sonrisa incómoda.
Pero, si cambiara la cabeza, ya no sería la misma muñeca, ¿verdad? Inesperadamente, el comentario solo hizo que el entusiasmo de la anciana creciera aún más, brillando en sus ojos. Ah, esa es una forma interesante de ver las cosas. La mayoría de las personas solo tratan a sus muñecas como un objeto. Incluso si les gusta, no piensan en ello de esa manera. Duncan se sintió un poco avergonzado de repente. Ejem, me siento un poco avergonzado si lo dices así. Simplemente estoy diciendo la verdad, suspiró la anciana. La anciana suspiró. Las muñecas necesitan ser cuidadas, y en el momento en que adquieren forma humana, ya no deben ser tratadas como objetos inanimados. Hay un dicho entre los titiriteros: las marionetas que son tratadas con cuidado tienen su propia alma, y deberías incluso pensar en que tienen sus propias alegrías, tristezas y enojos. La mente de Duncan inmediatamente trajo a la imagen el inofensivo acto de jeje de Alice, asintiendo repetidamente en acuerdo. Tienes razón, tienes razón. Capítulo 160. El titiritero más destacado. En el Banished, el brillante sol brillaba intensamente en la cubierta superior fregada mientras una llama verde giratoria se disipaba gradualmente sobre la superficie. Alice observaba el despeje en silencio atónito mientras muchos objetos aparecían ante ella. ¿Es esto? ¿Qué es esto? Exclamó la señora de las marionetas. Estás tartamudeando como si tu cabeza fuera a explotar de nuevo. ¿Nunca has visto ollas y sartenes antes? Duncan se burla desde el lado. Alice giró rígidamente la cabeza y se enfrentó al capitán fantasma que acababa de salir de adentro. No, no he visto estas cosas antes. Duncan estaba confundido. No las he visto antes. Continuó Alice razonablemente. He estado en la caja durante tantos años, ¿dónde puedo ver estas cosas? Duncan se sorprendió por un momento y luego se dio una palmada en la cara. Me olvidé, está bien, en ciertos aspectos, eres mejor que Shirley. Alice estaba a punto de avanzar en este momento para estudiar la gran cantidad de cosas cuando se fijó en el nombre. ¿Shirley? ¿Quién es? Alguien que conocí en la ciudad-estado. Tal vez algún día tengas la oportunidad de conocerla. Duncan pensó por un momento. Creo que somos bastante parecidos. Alice tarareó alegremente y rápidamente olvidó el asunto después de dar vueltas alrededor de la pila de objetos. ¿Esto es harina? ¿Esto es carne? ¿Es muy diferente al charqui en el barco? ¿Esto es vegetal? Se siente tan frágil, y está frío. ¿Qué es esto redondo? Ah, ¿se rompió? ¿No aplastes los huevos? Duncan se dio cuenta de lo caótica que era esta marioneta una vez que comenzó a aplastar un huevo. Sin demora, se adelantó y le dio un golpe en la mano a la señora. ¿Estas cosas están destinadas a mejorar las condiciones de vida en el barco? Jeje. Alice soltó su risa característica y retiró su mano. Solo tengo un poco de curiosidad. Es la primera vez que veo tantas cosas. Duncan miró impotente a la marioneta y entendió lo que quería decir. El cerebro de Alice, si realmente tiene este órgano en su cerebro para empezar, tiene mucho conocimiento innato. Sabe cómo comunicarse con las personas, conoce cosas que existen en el mundo e incluso acumula la primera impresión del mundo al escuchar las voces fuera de la caja. Sin embargo, siempre ha estado en un estado sellado. Hablando estrictamente, su verdadero contacto con este mundo comenzó hace poco tiempo, y tan pronto como salió, se puso en contacto con el desaparecido, un barco que no es en absoluto adecuado para un novato que recién está comenzando. Ella carece de conocimiento del mundo real hasta el punto en que una sola hoja verde es un objeto increíble para Alice. ¿La ciudad-estado humana es un lugar increíble? La señorita Dahl suspiró sinceramente después de ver los paquetes coloridos en la cubierta. Debe ser mucho más grande que el barco, ¿verdad? Grande, pero mucho más pequeño que el mar infinito. Duncan respondió casualmente, recordando lo que le prometió a Alice después de ver la anticipación en esos ojos.
Dijo que iba a llevar a Alice a la ciudad-estado. Resolveré el problema del lado de la ciudad-estado lo más pronto posible y descubriré tu secreto. Dijo seriamente a la marioneta frente a él. Hasta entonces, ten paciencia. De acuerdo. Alice mostró una sonrisa brillante y despreocupada. Ser despreocupado tiene sus buenos puntos. Duncan había acumulado muchas vibraciones negativas de las cosas que descubrió en Plant. Con la interferencia de la muñeca, finalmente puede relajarse por un momento. Ven a ayudarme a llevarlos a la cocina. Esta pila aquí puede ir a mis aposentos personales. Oh, de acuerdo. Alice aceptó de inmediato con un saludo de marinero adecuado por alguna razón. ¿Los usarás para la cena de esta noche? Duncan giró la cabeza y estrechó los ojos sospechosamente. Puede ser, pero ¿eres capaz de usarlos? No, Alice dijo, por supuesto. pero puedo pedirle ayuda al señor Goathead. Él dijo que sus habilidades son mejores que el 90% de los cocineros en este mundo. ¿Y te atreves a creerle? Duncan abrió los ojos incrédulo, como si estuviera escuchando el comentario más insano. Mejor no toques los ingredientes hasta que yo vaya allá. Yo haré la cena en su lugar. Si realmente quieres aprender a hacer algo comestible, no lo aprendas de Goathead. Ni siquiera tiene un tracto digestivo. Alice asintió tímidamente, luego miró a Ai que estaba caminando de un lado a otro en la cubierta junto a ellos. ¿Ahí todavía irá a ese lado más tarde? Por supuesto, hay más cosas que ella tiene que transportar más tarde. ¿Todavía estás de compras? Preguntó Alice curiosamente. ¿Qué más quieres comprar? Duncan levantó una ceja ante la cara del títere antes de formar una sonrisa. Basado en el destello en esos ojos, podía adivinar fácilmente lo que Alice quería. Te estoy comprando algo. Alice. La ciudad-estado de Plant, dentro de la casa de muñecas de Rose. Duncan pensó que la amable anciana elfa podría haberlo malentendido, pero no importaba, no tenía la intención de explicar en este caso. Lo principal era que no había forma de explicarlo, ¿cómo se suponía que le iba a decir? ¿Decir que realmente tiene una muñeca con alma? ¿Qué puede saltar de alegría y llorar de tristeza? ¿Decir que está quedándose calva y ahora necesita cambiar la vieja peluca? En el mejor de los casos, la dueña de la tienda solo correría a la iglesia y lo denunciaría. En el peor de los casos, podría desatar alguna magia elfa o algo así y exorcizarlo como en los libros de fantasía. Entonces, ¿qué estaba pensando exactamente la anciana elfa en este momento? Para ella, había encontrado un confidente que ama las muñecas y está dispuesto a dedicar mucha energía a esta área. En la alta sociedad de Plant, muchas personas compran muñecas y muchos están realmente interesados en coleccionar, pero pocos muestran tanto afecto sincero y preocupación por las muñecas como este caballero hoy, lo que le da la sensación de que la otra parte no estaba hablando de objetos cuando mencionaban sus muñecas, sino de una persona viva y un amigo. Incluso muchos titiriteros no necesariamente tienen esta actitud. Los dos hablaron felizmente a partir de ese momento, y Duncan finalmente obtuvo mucho conocimiento sobre muñecas de una profesional, aunque no sabe cuánto de este conocimiento podría ser útil para Alice. Obviamente, la dueña no había conocido a un cliente tan cercano en mucho tiempo. Después de alguna conversación, la anciana no pudo evitar reír y suspirar. He vivido en esta ciudad durante 400 años y he sobrevivido a 17 administradores de la ciudad, pero ninguno de ellos realmente entendía las muñecas. Ay, puede que no suene correcto que lo diga, pero me parece que los humanos son una especie mucho más indiferente que nosotros los elfos. No sé mucho sobre la sociedad elfa. Dayo Duncan, tratando de guiar a la otra parte a hablar más sobre su especie. Pero he oído, ¿el puerto del viento está lleno de los artesanos más destacados del mundo? La artesanía única de los elfos es famosa en todo el mundo. Los elfos son realmente buenos en artesanía elaborada, y somos una raza naturalmente sensible a las matemáticas y el arte, por lo que la mayoría de los famosos titiriteros en este mundo también son elfos.
dijo la anciana sinceramente, con un genuino orgullo en su tono. Sin embargo, cambió rápidamente en el siguiente segundo. Pero cuando se trata de la profesión de titiritero, muchos colegas de otras razas tienen prejuicios contra nosotros los elfos. A menudo se dice que los elfos no son tan talentosos en la artesanía, y la razón por la que podemos producir tantos maestros titiriteros es simplemente porque nuestra esperanza de vida es lo suficientemente larga como para perfeccionarlo. De repente, Duncan no supo cómo continuar a partir de ahí. Esto, bueno, supongo que en todas partes es igual. Son tus colegas y competidores al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es tu evaluación de su opinión? La anciana soltó una carcajada. Yo creo que tienen razón. Duncan, Creo que tienen razón. repitió la anciana con una agradable sonrisa en su rostro. Cada año en el Día de los Muertos, tengo que ir a las tumbas de algunos de mis antiguos colegas para saludar. Siempre les decía que tenían razón, y si tienen la capacidad, que me golpeen. Duncan, Todos los elfos de este mundo son así. ¿Por qué siento que hay algo mal en esta trayectoria de la conversación? Ja, solo estoy bromeando. probablemente notando la expresión en el rostro de Duncan, la anciana negó con la cabeza y siguió adelante. No hay forma de que tengamos tantas personas a quienes odiar. La idea solo surgió porque a todos en nuestro campo nos gusta hablar de humor cuando nos encontramos durante nuestros breves encuentros. Si me preguntas, el titiritero más destacado no está entre nosotros los elfos, sino un humano. ¿Un humano? Preguntó Duncan casualmente. Sí, no muchos humanos comunes conocen este nombre ahora. Dijo lentamente la anciana con ligera emoción. Su nombre es Lucretia Abnomar, la hija del famoso Capitán Duncan, el titiritero más destacado que he conocido. Duncan, ¿qué?